Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. Eres valiente y esforzado, has hallado gracia en mi presencia. No tengáis temor, yo aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo espacio aquí en nuestra Iglesia Manantial de Vida. En esto que es Virtuosas se le espera de su venida, programa de conversación que tiene este nuevo episodio donde queremos tratar un tema muy especial, como siempre, que sabemos será de edificación para cada una de quienes se nos están viendo a través de la pantalla. El tema de hoy ya se los voy a contar, pero primero les voy a contar quiénes me acompañan en esta jornada para poder tratar este especial tema en esta jornada. Estoy junto a nuestra hermana Romina Valenzuela. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Hola, hermana, bendición. Y también me acompaña nuestra hermana Lidia Salgado. ¿Cómo está, hermana? Muy bien, gracias al Señor. Feliz de estar acá, mi hermana. Feliz de estar acá. Sí. Qué bueno. Me alegra que esté feliz. Bueno, y sé que también todas las hermanas que están ahí viéndonos a través de la pantalla están deseosas de conocer cuál es el tema que vamos a estar compartiendo en este día. Vamos a hablar de la mujer de fe. Y vamos a hablar de un tema que está muy en boga por estos días, que está ahí en la palestra en todas las áreas, ¿ah? En todas las áreas, lo hemos visto en todos los aspectos, tanto en el área de salud, en el área educacional, en el área política, en todos lados se está tratando mucho este tema, que es el TEA, que es el TEA, el trastorno del espectro autista. ¿Por qué queremos tratar este tema? Porque es importante conocer que estos diagnósticos no están fuera de lo que nosotros podemos vivir como cristianos. Son diagnósticos que también a veces llegan a nosotros, los que somos hijos de Dios, pero como cada uno de los diagnósticos que nos llegan a los hijos del Señor son tratados de manera diferente, porque son tratados a través de la fe, son tratados a través de lo que nos dice la palabra, que es la principal enseñanza que nosotros tenemos. Y es por eso que estamos con nuestras hermanas en el día de hoy, porque bueno, nuestra hermana Lidia, además de ser una hermana nuestra, es fonoaudióloga y ha tratado de cerca este tema, ¿verdad, hermana? Sí. Bueno, cuando hace unos años atrás, puedo decir, cuando estudiaba en la universidad, si bien era como un tema más, un diagnóstico más dentro de todos los que nos pasaban, pero sí durante los últimos años, 5, 10 años, más o menos, se ha visto que cada vez ha ido aumentando tanto que, claro, antes era un diagnóstico, uno le daban y no sabíamos qué era. Quizás muchos como mamá, papá se lo cuestionaban, pero hoy en día la mayoría ya es tan común que muchas veces son los mismos papás los que llegan, mi hijo tiene estas características, ¿será que tiene TEA? ¿Será que no? Entonces, claro, se ha vuelto tan común, ha aumentado tanto la prevalencia y la incidencia, que ya es un tema, como recién comentaba, o sea, que está en todas las áreas, en salud, en educación. Hace muy poco, este mismo año, en marzo, con la promulgación de una ley para los niños con TEA, entonces es un tema que realmente también, como decías, hay que tratar en este tiempo, porque dentro de las iglesias también está. De hecho, recordaba que hace unos años, no tanto, unos 2, 3 años atrás, había un seminario de escuelas bíblicas donde empezamos a tratar estos temas, viendo que ya era una necesidad que en algún momento sí se iba a tener que tratar como iglesia, quizás ir adaptando clases, ir apoyando a los papás, a las mamás, y todo desde una perspectiva de lo que Dios nos dice. Porque de afuera tenemos muchas cosas que nos pueden decir, pero tenemos nuestro manual propio y que ahí está quizás toda la información que necesitamos, nuestra base. Así es. Bueno, es importante y ya vamos a ir viendo qué nos habla la palabra también acerca de cómo enfrentar estos procesos, porque sabemos que para quienes los viven, para los padres que están detrás de un diagnóstico así, para las familias, se vuelve un proceso que hay que atravesar, que hay que pasar, pero como lo dice el título del tema que estamos viendo el día de hoy, a través de la fe. Por eso estamos con una mujer de fe aquí en el día de hoy, que es nuestra hermana Romina Valenzuela. Bueno, hermana, sabemos que, y por eso está el día de hoy acompañándonos, que se tuvo que enfrentar a un diagnóstico de TEA. Queremos conocer un poquito la historia de cómo comenzó esto, de cómo comenzaron los primeros indicios y cómo se confronta esto con la fe que uno está viviendo también.
Bueno, nosotros el Dani nació el 2019 y como yo ya tengo 2 hijos, para los que no saben, fue como al año más o menos que empezamos a notar que habían cosas diferentes. Puede ser desde el señalar, desde decir hola, chao, despedirse, tirar besos, que hace el común de los niños a esa edad. Y él no lo hacía. Y fue como ahí donde empezamos a notar esos cambios y esas cosas que marcaban un poco, y empezamos a averiguar, porque todo esto pasó como en pandemia. Entonces nos empezaron a llamar del CESFAM para ver cómo estaba la evolución de Daniel. Y la fonoaudióloga ahí nos dijo que habían como cosas, alertas que deberíamos verlas. Y nos derivó ahí a un neurólogo. Bueno, ahí le aplicaron un test que es súper conocido para el tema de los fonoaudiólogos y todo. Y ese test determinó que claro, que el Daniel no cumplía con ciertas características que a esa edad debería tener. Uh-huh. Y bueno, ahí nos derivaron a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga y a trabajar con ellos todo el tiempo. Uh-huh. Y bueno, ahí para nosotros fue súper fuerte de alguna manera el tema, porque una cosa es tener la sospecha y otra cosa es cuando se confirma un diagnóstico. Sí. Porque uno en el camino apela a la fe, pues dice, no, yo creo que Dios no va a permitir que esto pase, vamos a confiar en el Señor, y uno de repente se enfrenta cara a cara con un diagnóstico, y también ahí pasan cosas en la fe, en la familia, en todo. Es que sí, de alguna manera el diagnóstico se contrapone con la fe. Uh-huh. Entonces para nosotros fue como, ¿cómo llevamos esto? Porque como que Dios me dice una cosa, pero los doctores me están diciendo todo lo contrario. Uh-huh. Y es una lucha constante eso, una lucha además de lo que te dicen de afuera, es con uno mismo también. Uh-huh. Porque uno tiene fe y quiere lo mejor para su hijo, pero siempre está ahí como molestando lo que te van diciendo. Uh-huh. Pero gracias al Señor hemos podido llevarlo de una manera buena. Dios nos ha fortalecido de gran manera. Ya no es un tema doloroso, porque en un comienzo lo fue. Uh-huh. Y hemos visto grandes avances en este tiempo que sabemos que todo el mérito es de Dios. Uh-huh. Que por más que yo lo pudiera llevar a lo mejor al mejor neurólogo, a la mejor fonoaudióloga, Dios ha hecho milagros en él. Uh-huh. Y yo lo puedo ver en cosas súper chicas, porque, por ejemplo, yo veo cuando dicen, no sé, tienen conductas súper de repente agresivas. Mi hijo no es así. Uh-huh. Dios ha pasado en cada una de las cosas que se han ido diagnosticando. Bueno, pasa lo vivido en carne propia, el tema de los diagnósticos, la hermana ahí también lo sabe. El tema de que uno se va contraponiendo la fe y uno como que va avanzando en este proceso. Hermana, pasa y me imagino que lo vive, muchas veces hay etiquetas con los niños. Yo lo he visto que uno va, no sé, a control y dicen, vamos a hablar, vamos a ver, no, tengo un niño TEA que tengo que ver, no, tengo que ver a un niño con un síndrome de tanto. Se marca mucho. Usted que es profesional del área y que también tiene un corazón transformado por el Señor, es difícil, me imagino, vivir las dos áreas, las dos caras de la moneda, en ver un niño que quizás, claro, viene con un diagnóstico, que viene con esta etiqueta, que se lo entrega a otro profesional derivado con esta etiqueta, y también usted mirarlo con los ojos que Dios le ha puesto. Sí, es difícil, sobre todo cuando es una persona de fe, uno puede hablar el mismo lenguaje. Uh-huh. Ya uno sabe que Dios siempre te está hablando, incluso te pone esperanza contra esperanza, uh-huh. Y sabes que siempre va a haber ahí una respuesta, y que quizás puede decir mucho el diagnóstico o el grado de severidad, que hoy en día está mucho, ¿no? Es grado 1, grado 2, ¿qué grado es tu hijo? Incluso entre las mamás comparándose. Uh-huh. Pero
quienes no, tienes mucho ya si viene con este diagnóstico y una mamá pasando por un duelo complejo, que justamente es lo que comentaba recién. O sea, primero el duelo de esta sospecha y después el duelo de tener un diagnóstico, y que muchas veces ahí se cae todo, porque tenía muchas expectativas, todos los sueños, los hitos, que hoy en día está demasiado de moda esto de los hitos de la edad, y claro, son importantes, pero también cada una de estas informaciones y redes sociales, que muchas veces es una ayuda y otras veces es un gran problema, justamente porque comenzamos a sobreexponer a esta mamá, a este mismo niño, a etiquetarlo, a que debería ser así, a que el mío tiene esto y con este profesional avanzó, que el mío no, y va generando tanto nivel de ansiedad, no solamente como inicial del diagnóstico, sino después de cada etapa. No, es que el mío en tantos meses lo logró, es que el tuyo no, es que va a ser verbal. Claro, porque además el TEA tiene muchas aristas. Hay niños que hablan, otros que no. Hay niños que se comunican de una forma, otros se comunican de otra. Hay unos que se regulan de una manera, otros se regulan de otra forma. Este famoso espectro. Claro, como lo dice la sigla, pues el espectro autista. Entonces también pasa mucho el tema de las comparaciones y de ir viendo los avances, que se genera esta ansiedad que usted menciona. Sí, mucho, de que al final se va viendo en el día a día. Que ninguno, y siempre lo dicen, o sea, ningún niño con TEA es igual a otro. Entonces muchas veces es como mamá, quizás la ansiedad, ¿qué va a venir? ¿Cómo va a ser? Las famosas regresiones también, que hay muchos niños que tienen regresiones, y que es este miedo de la mamá ya está avanzando, pero ¿en qué momento va a retroceder? Que son todos estos fantasmas que fuera de Dios están y que van a estar ahí constantemente acechando. Ya, y muchas veces paralizando a una mamá, paralizando a un papá, muchas veces separando incluso la misma familia ante un diagnóstico, no solamente con TEA, sino que pasa con otros diagnósticos, que es tan fuerte el golpe que termina rompiendo todo lo que es la familia. Bueno, acá sabemos que tenemos la comparación en Dios y hay un fundamento mucho más firme, un cimiento, y que el Señor ahí prepara antes de, y que está en todo el proceso, pero es complejo verlo en quien no tiene a Dios. Y lo ves absolutamente en ese desamparo. Es como la palabra dice, que el que cimentó su casa sobre la roca y sobre la arena. Me traía esa palabra a la mente al escuchar lo que ahí mencionaba. El que está sobre la roca no se va a destruir con este diagnóstico, con este proceso que está viviendo, pero el que está cimentado sobre la arena se va a caer y se va a desarmar todo. Absolutamente, y se ve mucho. O sea, los procesos de duelo larguísimos, donde se tienes que pasar ya en el humano con el psicólogo, muchas veces mamás que necesitan medicación, más los niños, destruyen mucho como toda la dinámica familiar cuando no está Dios en la base. Amén. Cuando no tienes a alguien que te sustente, pero al final Dios sustenta, está ahí, te está animando, te está alentando, pero cuando no tienes a Dios es realmente destructivo. Amén, así es. Bueno, dentro de esto me imagino que ha sido muy importante el buscar el consejo, el cómo equilibrar las terapias, lo que es necesario, lo que hay que hacer para que esto avance, para que esto pueda regularse, para que esto esté bajo control. Y lo que Dios me dice también, lo mencionaba ahí la hermana, a veces en la familia se destruye todo, hay un quiebre en la dinámica familiar. Me imagino que el consejo y el obedecer al consejo ha sido clave para poder vivir un proceso así. Sí, bueno, nosotros siempre hemos estado buscando el consejo en esa área, porque uno cuando recibe diagnóstico, yo creo que a todos nos ha pasado, quizás los que han vivido situaciones similares, uno como que no sabe para dónde va. Necesita buscar como el camino, que alguien te diga, haz esto, guíate por esto, y qué mejor que buscar el consejo en Dios. A nosotros muchas veces nos pasaba que de repente empezábamos a ver cosas en Daniel que quedábamos como, esto es como una señal de que algo está pasando. Y nos acercábamos a la pastora, y ella siempre nos decía que no, y eso a mí me quedó muy grabado, que no andábamos por lo que veíamos. O sea, que yo voy a ver que, no sé, mi hijo estaba así, pero que no tenía que afirmarme en eso.
Y eso nos ayudó harto en este camino que hemos avanzado con él. Amén, amén. Qué importante son esas cosas que a uno le quedan marcadas, esas palabras que a uno le quedan grabadas y que uno las toma como bandera de lucha y dice, yo me tomo de esto, no ando por lo que veo, porque claro, probablemente no fue solamente una vez, han visto cosas en el camino y han tenido que ir tomando decisiones a lo largo de y no dejarse mover por esto que viene. Bueno, la palabra nos habla del proceso. Dice en 1 Pedro 4, 12, 13, dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Me imagino que ahí, como dice la palabra, la esperanza es clave, es ver esas pequeñas cosas, esos detalles, como dice también la palabra, esa nube del tamaño del puño, de la mano, esa nube chiquitita, es decir, yo con esto, de esto me afirmo y de esto... Sí, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido de esos destellos de Dios hartos. Siempre estoy viviendo, de repente viene la frustración porque es parte del proceso también. Pero Dios siempre nos está entregando como pequeñas cosas que nos hacen, nos alientan y nos da esperanza. O sea, el Dani no hablaba nada. Él no hablaba nada y ahora, gracias a Dios, está avanzado mucho en su lenguaje, se comunica de buena manera, tiene pequeñas cositas, pero que sé que Dios lo va a ir libertando poco a poco, como lo ha hecho hasta acá. Amén. Hermana, la hermana Romina nos decía ahí, y yo también lo he vivido, el ver que es Dios el que pasa. Hay un tema como profesional también, me imagino, que pasa mucho, como lo decía ahí, el mejor fonoaudiólogo, este fonoaudiólogo lo hizo hablar, este terapeuta hizo que se regulara en esto, que están los egos muy, muy por encima de la profesión. Vivirlo y darle la gloria a Dios en medio de esto es ir desprendiéndose y despojándose todo el tiempo de ver los avances y decir, Señor, esto no fui yo, fuiste tú. Justamente en una palabra que hace años compartíamos cuando hablábamos de Juanjo, es que Dios no comparte su gloria. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Y bueno, para uno ya no, porque es como que es parte de, menos yo los niños lo siento como míos. Entonces también es como ya natural en el tiempo, pero si uno lo ve naturalmente como en colegas, claro, o sea, no, llévalo donde esa neuróloga. No, en este centro trabajan bien, acá quizás no, pero para mí siempre ha sido ver a Dios y de que siento que en estos procesos nos trabaja mucho, sobre todo con las mamás presentes, porque si bien Dios siempre nos dice, no, enséñalo, instrúyelo, escríbele en los postes la palabra y todo, pero en estos casos cuando nos encontramos con un diagnóstico, están aún más presentes y de hecho hacen como un doble trabajo. Bueno, la hermana la conozco un poco de cerca, su primer proceso, los primeros añitos de Dani, y la veía y vamos, con las canciones, con la palabra, y darle continuamente hasta el día de hoy. Ya, entonces, al final uno ve que en realidad Dios va capacitando, Dios va formando, Dios va pasando delante, cada hito uno no puede decir, no, fui yo que lo logré, estuve ahí, no, pero en realidad 24/7 al final para mí están los papás, sobre todo en lo que es el TEA, la mayor parte, los mayores avances se ven en la casa, en lo funcional, y ahí en realidad es Dios quien está fortaleciendo para poder estar todos los días ya. Lo intenté una semana, quizás un mes, un año, quizás para que dijera mamá, pero ahí está cómo Dios te fortaleció ese año completo para perseverar, para no frustrarte, o si se frustraba, que Dios levante nuevamente, que quizás las rodillas, los brazos ya estaban ahí un poco débiles, que Dios fortaleció. Entonces al final son procesos en los que realmente uno ve, no, fue Dios, porque no es un proceso corto, es algo continuo, día y noche. Uh-huh. Entonces al final, en mi caso no, pero... sí, en la profesión se ve mucho. Pasa mucho, que todos quieren atribuirse el mérito, sí, de algún logro, de algún objetivo logrado. Me imagino que es así. Hermana, me comentabas cuando comenzamos el tema
Me decía, tuvimos seminarios acerca de estos temas. Es algo que ya Dios venía tomando y capacitando a quienes era necesario capacitar para enfrentarse hoy día a esto que está pasando, que son diagnósticos que están ahí en cada lugar. En todas partes uno se va a encontrar un diagnóstico como el TEA. Y también, como lo decíamos ahí en la iglesia, como profesional del área, como fonoaudióloga y también como hija de Dios, ¿cómo debemos nosotros enfrentarnos a esto como iglesia? ¿Qué cree usted que es importante tener en consideración? Porque muchas veces uno puede ver ciertas actitudes que pueden tener algún niño, puede mirarlos, acercarse, no acercarse. Bueno, todos los niños son distintos, pero viéndolo desde ambos puntos de vista, ¿cómo es importante poder manejarlo a nivel de hermano, del hermano que estoy mirando que está ahí? Sí, lo primero y siempre es yo lo veo desde compartir quizás con la mamá, con el papá, desde una plataforma de respeto, de acercarme, no decir, oye, hermana, su hijo, ¿por qué hace eso? Ya, sino de acercarme, o sea, ¿cómo puedo? ¿Qué características tiene? Quizás hay, bueno, en el caso del Dani, sé que le gusta mucho la música, por ejemplo. Entonces yo sé que él está cerca, que va hacia adelante, pero quizás hay quienes no se lo han preguntado, quizás para otra persona puede ser, no sé, un niño que corre en la iglesia, ¿ya? Entonces siento que va mucho en cómo... a ver, y esto va en general, no solamente como a la iglesia en todo ámbito, sino de la manera en que nosotros nos acercamos ante un diagnóstico. Pero en este caso quizás TEA y uno no le ve nada, no es como un síndrome donde tiene quizás alguna característica, ya, pero siento que siempre primero desde el respeto, desde el preguntar, ya, porque quizás hay, como decíamos, todos son totalmente distintos. Quizás hay un niño a quien le va a molestar los sonidos y quizás para él vamos a tener que hacer una adecuación para que sí esté dentro de la iglesia, pero sin que le moleste. Entonces va a depender mucho del caso a caso. De hecho, en este seminario hablamos mucho de esas adecuaciones que habría que hacer, pero no fue hace varios años, pero lo hablábamos desde un ministerio que se está levantando para trabajar con niños con distintas patologías dentro de la iglesia a nivel nacional. O sea, hay varios en distintos lugares. Dios se anticipa. Ya, y Dios ya lo venía preparando de antes, pero siempre usando personas. O sea, en algún lugar más para el sur partió con una familia que empezó con un diagnóstico. Desde ahí empezó a crearse esta necesidad. Y desde ahí empezó como a correr y a multiplicarse un poco, y siento que finalmente cada una de esas experiencias, programas como este en que van, quizás muchas hermanas no sabían, ahora van a saber, se va a conocer nuestra hermana Romina, pero nos va permitiendo acercarnos un poquito más y ir al final es adecuando el uno a uno. No es diferente a los demás hermanos de la iglesia, quizás hay hermanos que les gusta que lo abracen, hermanos que no, acá no es diferente. Ya simplemente es ir conociendo al otro y Dios va trabajando el amor en esas cosas, pero no es diferente a otro hermano, no es diferente a otro niño dentro de la congregación. Es importante, bueno, entenderlo así. Me recordaba ahí donde la hermana decía preguntar a los papás si les gusta esto, porque por ejemplo a mi hijo le gusta jugar con las toallitas húmedas, todos lo saben, todos lo han visto, que le gusta correr con la toallita y él juega con su toallita y de repente me recuerdo hermanos que llegan y me preguntan, me dicen, ¿le paso una toallita? Bueno, hermano, entrégale la toallita para que él sea feliz, porque claro, son parte de ellos que le gusta jugar con autos, y ellos que le gusta jugar con otras cosas, y es importante el tema de la comunicación con los papás principalmente, vivirlo como congregacionalmente. Lo sé también, lo comentaba ahora el tema de la toallita, por ejemplo, de Juanjo, quizás a Dani le gustan otras cosas, hace otras cosas cuando viene a los cultos, pero también en un momento uno como mamá empieza como a no querer salir, por ejemplo. No lo voy a llevar, quizás lo pensó o tuvo la lucha ahí en algún momento como de decir, lo llevo a la iglesia, no lo llevo, no quiero que me pregunten, no quiero que lo miren de una forma. Uno vive eso como mamá también, cuando los niños tienen un comportamiento distinto al normal, al que está establecido como normal. Uno pasa por esas situaciones o no, la célula se va a poner a llorar, distintas cosas. ¿Cómo lo ha podido manejar? ¿Cómo Dios la ha fortalecido para no decaer, no dejar de asistir, no dejar de ir a la célula, no dejar de participar de las distintas cosas viviendo este proceso? Al principio fue complicado
fue complicado porque estábamos en pandemia, entonces ahí era todo más fácil. Todo por Zoom, era todo por Sí, Zoom. ahí era todo más fácil con él porque, claro, estaba en la casa, entonces era yo solamente que lo veía y, claro, algunos familiares que lo veían siempre, pero sacarlo de ahí para mí fue súper fuerte. Fue fuerte porque yo decía, ¿qué iba a pasar? No, o sea, no sabía ni siquiera lo que... Claro, a lo mejor él iba a ser también para él un proceso, porque tampoco había estado como agente. Gracias a Dios, el Daniel nunca ha tenido problemas con los sonidos. A él le gusta mucho la música. Al contrario, le gusta muchísimo. Le gusta mucho. Entonces eso fue algo positivo. Fue algo muy positivo porque nos permitió no ausentarnos de nada. Y eso ha sido que ha hecho en él que ya como que forme parte de su rutina el estar en la iglesia. De hecho, le encanta ver los cultos. Los ve todo el día, Sí. para la gente que no sabe. Le gusta mucho verlo. Spotify, todo eso. Pero al principio sí hubo un tema y uno empieza a ver también el corazón de uno. Ujú. Porque quizá él no era nada, pero quizá mi corazón sí estaba ahí, como había un quiebre en él. Ujú. Pero gracias a Dios ahora ya está muy adaptado. A él le encanta venir, le encanta asistir, ya conoce a los hermanos, entonces tampoco es como que ahora es diferente. Ujú. Se superó. Se superó ese proceso, porque claro, muchas veces uno como mamá, imagino que el hermano lo ha visto, prefiere decir, no, mejor no lo llevo. Mejor no. Y no es porque, claro, el niño de repente ni se entera de las situaciones que están pasando a su alrededor, pero es el corazón de uno el que está ahí. Lo miraron raro, lo miraron feo, la hermana hizo esto, se fueron y y uno vive todos esos procesos en medio de eso. Imagino que le ha tocado verlo mucho, el que muchas familias deciden como apartarse un poco de las rutinas que traían o del mundo para poder aislarse y tener a sus hijos guardados, pero el Señor a nosotros nos demanda otra cosa. Sí, ahí, claro, toca mucho en el tema de, sobre todo más en las mamás que en los papás, quizás porque las mamás salen más al tema. Y las más mamás son social. más emocionales también. También. A los papás ni se deben ni enterar que alguien los ¿Cómo los miró. miró? Claro, uno se da cuenta de ese tipo de cosas. Sí, es pero, verdad. Pero las mamás, claro, mucho, no solamente en cuanto a cómo lo miraron, a cómo hablaron, sino en todo contexto. O sea, ya, pero lo va a sacar al centro, no, pero es que Sí, va a llorar, Mm. va a entrar a una tienda, va a querer algo, o no va a querer, o le va a molestar el ruido. Entonces, al final, muchas veces es más por el miedo a cómo lo voy a vivir yo, a cómo lo voy a enfrentar delante de otras personas, porque quizás esa misma situación la vive en la casa. O en otros contextos, o sea, en terapia de repente no le están enseñando, no, es que ¿por qué le enseñaron así? Es que le dijeron que no, ¿por qué le dijeron que no? ¿Ya? Claro, Entonces sí. muchas veces, claro, viene como esta sobreprotección por el diagnóstico, ¿ya? Y nos vamos al otro extremo, o también hay muchas mamás que al contrario, o sea, es tanto y no, ya, dejo el diagnóstico ahí y el diagnóstico me soluciona todo. No, es que el niño tiene TEA, por eso es así. Y me desligo un poco la responsabilidad de enseñarle, de educarlo, de estas mismas actividades que al principio, claro, quizás para el Dani al principio, tomando un ejemplo acá práctico, quizás al principio sí quería escaparse, ahora ya le encanta estar adentro, pero también fue un proceso acostumbrarse ya que el hermano tenía que ir, la hermana tenía que estar, entonces también al final es más un proceso para el papá que para el niño, porque él está viviendo, lo está disfrutando, está viendo dónde estoy cómodo, que me gusta, que no, y después ya se van adaptando. Ya, pero sí prueba mucho, como decía la hermana Romina, el corazón de los papás. Sí, y es tocado el corazón en este tipo de procesos. Dios nos tiene que ayudar mucho ahí a las mamás a poder pasarlos. Bueno, la palabra en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos podemos recibir un diagnóstico en la vida de cualquier cosa. No solamente este diagnóstico, pueden haber muchos diagnósticos, pero nosotros tenemos fe, que es un don. Y que podemos tener y creer que Dios nos va a sacar de estas situaciones. Me imagino que ha visto a lo largo del tiempo, en lo natural, cosas que se han ido mejorando, que han ido avanzando, que han ido evolucionando. Pero nosotros los cristianos tenemos fe.
y que, como dice la palabra, es la certeza de la que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que el corazón de cada una de las madres es ver a su hijo completamente normalizado, regulado en cada una de las áreas, tanto en la parte neurológica, en la parte verbal, en la parte motora, en cada una de las áreas. ¿Cómo se enfrenta, se confronta esta fe con este diagnóstico? ¿Qué cosas ha visto en estos años en el área? Y cómo seguir avanzando y con esta palabra ahí por delante para poder ver los resultados de los que Dios nos ha hablado. Siento que la constancia, la perseverancia al final es lo que genera grandes cambios, porque si bien cada caso es distinto, pero sobre todo los primeros añitos, si se trabaja, y no hablo solo de la terapia, sino de estar ahí presente en todas las áreas del niño, se ven inmensos cambios, ¿ya? Y tengo muchos chiquititos que ya no son tan chiquititos, ya han crecido, ¿ya? Pero que, claro, aparentemente quizás en el jardín, en el colegio ya están haciendo una vida, comillas, normotípica respecto a los demás niños, que ni siquiera las profesoras de repente se dan cuenta. Y me dicen, no les digas, mejor no les digas y veamos qué pasa. De repente para las mismas escuelas de lenguaje y por un tema de normativa. Pero siento que al trabajar con fe es distinto, porque no solamente estoy sembrando pensando en que llegue a, sino que en realidad sé que Dios provocó este proceso por algo. Que no solamente, a diferencia de afuera, que voy a ver quizás un cambio en el niño, que va a ir avanzando, porque en TEA se va avanzando, sino que sé que cuando termine este proceso como mamá, como papá, como familia, va a haber un cambio, va a haber un peso espiritual completamente diferente. Entonces siento que la diferencia quizás con afuera es netamente que afuera quizás tengo, comillas, una esperanza humana de cuánto puede avanzar, de hasta dónde podría llegar con este grado. Pero para Dios no hay grado. Amén. Para Dios no hay un nivel, no hay una cantidad de años, una cantidad de terapia, sino que en realidad ya está trabajando y en algún momento puede hacer un milagro, como puede quizás, como dice, si Dios lo hace y si no, igual voy a seguir y sé que Dios va a hacer algo en esto. Amén. No es porque pasó nomás, sino que en realidad de Dios nada se escapa de sus manos. Amén. Amén. Bueno, me imagino que eso también es la fe que tiene ahí la hermana. Nada se escapa de la mano de Dios. Dios no se equivocó con esto. A Dios no se le pasó. Esto tiene un propósito. Hoy día, Daniel, ¿en qué está? Porque la hermana hablaba de la constancia, de la perseverancia, del trabajar. Hoy día, ¿qué se está haciendo para poder trabajar según este diagnóstico que hay? Pero en ambas áreas. Yo sé que hay una oración constante, un trabajo constante en lo espiritual, pero también en lo natural. Hoy día, ¿en qué se está? ¿En qué terapias? ¿Qué es lo que se está haciendo? El Dani está yendo a fonoaudióloga 2 veces a la semana. Con la terapeuta paramos un tiempo, porque gracias a Dios no tiene tantas conductas disruptivas que compliquen su tema como social. Está yendo a eso. Y bueno, en lo espiritual nosotros pusimos atención al tema del ayuno, porque sabemos que necesitamos un quiebre. Yo sé que lo hemos visto hasta ahora, desde que Dios, bueno, el año pasado nos dio una palabra, bueno, a mí, en diciembre, y desde esa palabra hasta ahora ha sido un cambio pero rotundo en él. Fue como que algo yo le trato de explicar, como que algo se quebró en su cabecita, que empezó a avanzar, pero muy rápido. Y sabemos que eso fue de parte del Señor solamente. Entonces nosotros ahora estamos en eso, buscando más del Señor, en ayuno, en oración, y tratando de que Él pueda avanzar lo que más nosotros podamos acompañarlo en este camino también. Bueno, la palabra nos dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, es el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Me imagino que en algún momento esto fue, como lo comentábamos al principio, fue como un balde de agua, decir, ¿qué hacemos ahora con la vida? ¿Cómo seguimos viviendo con esto? Pero dice la palabra que cuando pases por las aguas no te anegarás.
Se está pasando por las aguas y me imagino que ha visto al Señor pasar, ha visto a Dios obrar, lo decía ahora, de diciembre a la fecha han habido cambios pero impresionantes en su conducta, en sus avances, pero también es mirar hacia adelante, es entender que quizás este proceso va a ser un poquito más largo de lo que uno acostumbra. ¿Cómo se entiende esta palabra y se mira hacia el futuro? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo avanzo sabiendo que el agua quizás va a venir, me va a llegar hasta aquí, pero no me va a ahogar? ¿Cómo avanzo en eso? Yo creo que aquí la fe juega un papel fundamental en todo esto. En todo, porque yo cuando me dijeron del programa, yo pensé y dije, uy, han pasado hartos años. Empecé a recapitular. Dije, han pasado hartos años y como que, claro, cuando recibí el diagnóstico es totalmente diferente a cómo estamos ahora. Porque en todo aspecto, en lo espiritual, en lo natural, en todo. Y claro, al principio era un temor, pero yo creo que fue una de las cosas más fuertes, fue el temor a no saber qué iba a pasar. Que yo le preguntaba a un doctor y no me podía decir, no, su hijo va a hablar, no sé, el próximo año, no. O le preguntaba a la fonoaudióloga y tampoco me podía decir así, qué va a pasar. Pero Dios sí me podía decir lo que iba a pasar. Amén. Que Él lo iba a tener guardado todo el tiempo. Y en eso estamos afirmados y sabemos que independiente del diagnóstico, de lo que se diga y todo, Él tiene un caminar seguro con el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermana, ¿qué mensaje se puede entregar quizás a alguien que está detrás de la pantalla hoy día, que está viéndonos y que dice, hoy me interesa este tema, ahora estoy viviendo este proceso con mi hijo, mi nieto, mi sobrino, no sé, el hijo de una amiga a la que quiero mucho, está pasando por esto? ¿Qué consejo desde el punto de vista que le toca ahí a la hermana, que ella es fonoaudióloga, pero también es una fonoaudióloga que es cristiana, no es lo mismo? Son cosas completamente distintas. ¿Qué mensaje se le puede entregar ahí a quienes están viéndonos detrás de la pantalla y que están pasando un proceso así? Primero, y cuando venía hacia acá pensaba en eso, decía, siempre como cristianos conocemos esta frase que dice que en la Biblia está más de 365 veces esta palabra no temas. Y pensaba justamente en eso, que quien está viviendo en esta situación no necesita un no temas o un yo estoy contigo un día. Lo va a necesitar todos los días y saber que Dios va a estar ahí todos los días y que va a ser un proceso constante de fe y obediencia. Al final, fe, obedecer y va a haber resultados. Y esto no solamente para un diagnóstico en todas las áreas. Y yo pensaba mucho en eso y veía, sobre todo al principio, recordaba muy puntual un pequeño proceso ahí de la hermana con el sueño de Dani. Y cómo quizás en ese momento fue súper complicado, fue súper duro, pero podían obedecer y tener fe y pudieron mantenerse pese a que en ese momento fue terrible como la situación en sí que pasaron. ¿Ya? Para quedar con la duda que debe tener en la casa. El próximo capítulo la vamos a sacar. Ya, pero en cada uno de los procesos, en cosas muy pequeñas, va a ser necesario aplicar la fe, va a ser necesario ir obedeciendo. Y al final siento que Dios va perfeccionando más que nada en esa área. Ya, y que de verdad a Dios no se le ha escapado de las manos, y al final es tener eso claro. Ya Dios nos creó completo, Dios conoce nuestro cerebro en profundidad, nuestros genes. Aún la ciencia no sabe ya así dónde está el daño, qué es lo que genera en sí el TEA, es una de esas grandes interrogantes que están todavía. Pero yo siempre que veo eso digo, pero Dios sí. Dios es el creador y Dios está más allá de la ciencia. Entonces, quien se apoya solamente en la ciencia, incluso en eso siento yo que es como ni siquiera la base de saber de dónde viene. Porque en este tema no lo sé. Pero cuando yo estoy en Dios, tengo sí un cimiento firme de saber Dios lo formó, Dios tiene un propósito, Dios sabe lo que va a hacer con él, Dios sabe cuál es el camino y Dios tiene el poder absoluto. Entonces, de saber eso, de confiar que Dios tiene el control, pero que de mi parte va a necesitar fe, va a necesitar obediencia, va a necesitar perseverancia, oración, ayuno. Y al final es un proceso para acercarnos más a Dios. Y para crecer.
Muchísimo, muchísimo también. Sé que quienes nos ha tocado vivir procesos de este tipo, hemos crecido quizás de una manera que nunca lo hubiésemos imaginado, porque el Señor nos ha empujado a hacerlo. Hermana, como le decía a la hermana también ahí, sí, quizás hay muchas que están viendo que están viviendo un proceso similar. Me gustaría también que pudiera enviar un mensaje a quienes están viendo y que están batallando con un diagnóstico como este, con un diagnóstico de TEA o de alguna otra patología, pero que están enfrentándose a un proceso de esta lucha de esperanza contra esperanza, como decía la hermana. Que el mensaje le podría enviar para fortalecer y para animar a seguir y a confiar en que Dios tiene el control. Hay una palabra que a mí me ha ayudado mucho que está en Génesis y dice que no te soltaré hasta que me bendigas. Amén. Que de eso se afirmen. Porque, a ver, ¿cómo te explico? Al final, Dios es el que tiene la última palabra. Él sabe y tiene cuidado de nosotros. Y sabe que por más que uno quiera hacerlo avanzar, Él tiene el poder de todo. Nosotros sabemos que Él es todopoderoso. Amén. Y que se fortalezcan, que se afirmen del Señor, que por más feo que se pueda ver de alguna manera el camino, porque es como incierto, con Él podemos tener la seguridad de que todo va a estar bien y que por más que Él nos lleve a diferentes procesos, Él nos va a fortalecer y nos va a animar el día que nos sintamos incapacitados de alguna manera, porque Él nos va a dar las capacidades para poder avanzar junto a Él, porque sin Él no... Claro, uno puede avanzar en lo natural y llevarlo a la fonoaudióloga, llevarlo al terapeuta, pero espiritualmente uno necesita ese apoyo y poder afirmarse de algo que te dé la seguridad. Y ese es Dios, es el único que podemos estar seguros con Él. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, le decía a la hermana antes de empezar el tema, a la hermana Romina le dije, el Señor te está llevando a hablar de esto porque va a quedar la prueba, la constancia de lo que estaba pasando en ese momento y lo vamos a ver más adelante y vamos a decir, mira, así estabas ahí, pero Dios va a hacer algo poderoso y sobrenatural. Mujer de fe, el tema del día de hoy. Agradezco a mis hermanas que han estado junto a nosotros, a nuestra hermana Romina Valenzuela, a nuestra hermana Lidia Salgado que nos han acompañado y por supuesto a quienes nos han acompañado también a través de la pantalla en este importante tema. Sé que muchas hemos sido edificadas en el capítulo del día de hoy y sé que también el Señor tiene más cosas para nosotros en los próximos capítulos. Así que los dejamos desde ya invitados a seguirnos a través de las redes sociales de nuestra Iglesia Manantial de Vida. Nos encontramos en un próximo capítulo de Virtuosas en la espera de su venida. Que estén muy bien. Que Dios les bendiga.